están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Historias de Pueblo. Y hoy, como ustedes pueden ver, estamos con un referente de lo que es el periodismo agropecuario. Estamos con el señor Ignacio Milucci. Buenas tardes, Ignacio. Pero gusto, Alejandro, muchas gracias. Gracias por venir, por acercarte a este humilde lugar que hemos armado como para charlar contigo y con la gente de Historia de Pueblo. Muy bien, entonces me gustaría que me empezaras contando cómo te surge la vocación a vos, porque para los que no sepan, Ignacio es nacido en Balcarce, es un pueblo. Sí, señor. Prácticamente todavía es un pueblo y la gente se maneja como un pueblo. Sí, claro, ya digamos por sus características y crecimiento bien vinculado a lo agroindustrial, y sobre todo digamos del año 83, 84 a la fecha ha tenido un crecimiento bastante exponencial, así que ya es una ciudad consolidada en el sudeste de la provincia, con 50.000 habitantes en el partido, es bien referencial de la región, pero bueno, en ese mismo marco, digamos, de lo que es la actividad agropecuaria, mi familia un poco está vinculada a esto, mi padre ha sido toda la vida un productor papero, chacarero, gran parte del resto de mi familia también, por ahí no tanto del lado de mi madre, aunque algunos sí. Por ahí viene un poco la raíz agropecuaria. Y quién no en una localidad de nuestra zona no tiene de alguna manera alguna vinculación. Una vinculación con... Después la radio viene atada a esto por el simple hecho, digo, de estar en el campo, de acompañar la tarea, y de que la compañía fundamental haya sido la radio. Es fundamental. Y la radio AM. Es decir, AM en ese momento. Claro, si bien ya existían las frecuencias moduladas, yo siempre fui un loco de la AM, de escuchar en la camioneta, de escuchar en el campo, bajo receptores de otra época, como la Noble Escarina, qué sé yo. También. Y tanto la radio de mi ciudad, donde yo debuté con el tiempo, que fue Radio Balcarce, como principalmente en aquellos tiempos estaban con mucha vigencia aún Antonio Carrizo con La Vida del Canto en el mediodía de Radio Rivadavia, y rapidísimo con Héctor Larrea, que iba de más o menos 9 a 12 en aquella época. Así que prácticamente fueron mi escuela, como muchos otros, qué sé yo, Cacho Fontana, obviamente. Esos podríamos decir que son tus referentes. Mis referentes nacionales. Después a nivel local y regional he tenido muchos también, porque digamos, tanto Radio Balcarce, que fue una radio escuela para mí, yo ahí aprendí lo más básico e importante del oficio. Después, por supuesto, haber llegado acá, Mar del Plata, LU6, que también ha sido otra escuela regional muy importante, bueno, me han permitido desarrollarme y comprender de qué se trataba esto, ¿no? ¿Cuándo te surgió? ¿Cuándo supiste vos, esto es lo mío, la radio es lo mío, o el periodismo? Yo creo que en ese momento digamos, purrete en el campo, quería comunicar algo de lo que pasaba en nuestro interior, y que por ahí, si bien me gustaba el modo, el camino, la imaginación, lo que sembraban aquellas voces de las que yo te hablé y te nombré, Exacto. pero por supuesto no escuchaba estas cosas, digo, no veía reflejado, digamos, el día a día del hombre y la mujer de campo, del gaucho de a caballo, del tractorista, del camionero. No es que no se hiciera, porque en algunos casos había, pero no había tampoco una referencia directa a esa gente que era y sigue siendo, al día de hoy, uno de los principales oyentes constantes, fieles y que necesitan de la radio, porque en el campo muchas veces no hay otra cosa. No hay otra cosa, claro. Y es una principal fuente de información, así que me picó, digamos, el bichito por ese lado, como también por ahí con el canto, con el folclore, no en mi caso, pero he tenido amigos que sigo teniendo y conservamos de la juventud, en el ámbito payadoril, en la fiesta del potrillo, exactamente, hemos presentado a los payadores. Eso iba a preguntarte, ¿has estado conduciendo la fiesta del potrillo? Sí, claro, la fiesta del potrillo, la fiesta de la guitarra, la fiesta del camionero en Mechongué, la fiesta de Santos Vega en la Valle, esas cosas también son lindas. Y claro, hacen a nuestro acervo cultural. Sí, seguro. ¿Te acordás cuál fue el primer día que estuviste en la radio? Sí, por supuesto. Supongo que no te debes olvidar nunca de eso, ¿no? Ni hablar. Fundamentalmente el primer día que se escuchó mi voz al aire, claro, ¿no? Nosotros, el debut concretamente, que para nosotros era primera división,
fue haber adquirido un espacio en Radio Balcarce. Yo tenía 15 años. ¿Eh? Tenía 15 años y con dos amigos, uno de ellos fue casi sacerdote, no sabemos si en algún momento volverá al seminario, Martín García, que le mando un abrazo, y el payador Cristian Méndez, de Balcarce también. Bueno, armamos una especie de cofradía para armar un programa de radio que iba a estar más que nada destinado al canto surero, ¿no? Ajá. Destinado a todo el partido de Balcarce, todos los lugares donde llegara la radio, la M, LU35, se llamó Entre Sierras y Payadas, y debutamos un 23 de mayo de 2003. La tenés clarísimo. Ese es el aniversario de mi debut en primera. Pero por primera vez se escuchó, digamos, mi voz en el aire el 21 o el 20 de mayo, cuando empezamos a grabar y emitir las promociones del programa. ¿Y cómo hacían? ¿En esa época no estaba la restricción de que no era locutor, no podía hablar? ¿O si la radio lo autorizaba, claro, si la radio lo autorizaba, se hacían los trámites respectivos. Ajá. Y bueno, existían resoluciones por las cuales yo después con el tiempo empecé a tramitar mi carnet de locutor. Exacto. El primer paso fue ser locutor local a través de exámenes que vine a dar aquí, y después con el tiempo cursé, entre comillas, la carrera de locutor nacional, pero de forma libre. Yo no fui al aula, sino que di mi examen en el ISER, pero desde el interior, con una resolución que lo habilitaba. En esa época ¿No fuiste a Buenos Aires? Fui a Buenos Aires a rendir el examen final. A rendir el examen final. Claro, el habilitante. El habilitante. ¿Qué emoción? En el año 2009, 2010. ¿Qué emoción en el momento que te dan el carnet? Sí, cuando claro. sabes que ya... Que es el locutor nacional ahí. Locutor Un oficio que está... Es un oficio. Es un oficio, locutor, seguramente. como cualquiera. Seguramente. Con sus cosas. Hoy existe una formación muy avanzada, enhorabuena. Lo que pasa es que yo la compatibilicé con periodismo, aquí en la Escuela de Portera de Juan Carlos Morales. Pero, digamos, está muy devaluado como oficio, porque, bueno, justamente algo que por ahí dijiste, lamentablemente ya no se respeta tanto aquello del carnet, ni tampoco las emisoras están dispuestas a revisar qué parámetros evalúan a la hora de contratar a alguien con respecto a sus capacidades, a la voz, a lo que, digamos, puede haber sido su formación para poder estar frente al micrófono, que conlleva una responsabilidad. No es que somos ni científicos, ni médicos, ni nada. Pero obviamente es un caminito que hoy está bastante devaluado. Como también, por supuesto, la parte comercial. Lo otro que uno hace, que es locuciones comerciales para empresas, como puede ser lo que ve la gente en televisión, los avisos de Montserrat y Ecler. Pero hay muchísimos dentro del resto de la tanda que ya no tienen locutores, que era una función antes exclusiva de Exacto. Bueno, son otros tiempos. En los comienzos de la televisión en blanco y negro, era todo en vivo, claro, y todos los locutores. Hasta los locutores eran en vivo. Sí. Aquí mismo, en las viejas épocas de LU9 y LU6, las dos únicas radios de Mar del Plata, en aquella época, los mismos locutores rotaban cuando se inauguraron Canal 8 y Canal 10, entonces de pronto iban a hacer avisos exclusivos. Por ejemplo, qué sé yo, la tienda Los Gallegos de aquella época pautaba avisos en Canal 8, pero también en Radio Atlántica, ¿no? Sí. Y siempre tenía que ser ese locutor porque contrataban a ese locutor. O sea, pongámosle un Carloncho Sánchez Blanco. Entonces Carloncho tenía que salir del EU6, hacer el aviso, cruzarse a Canal 8 e ir a hacer el aviso allá. Esas cosas eran maravillosas. Claro, eran de otra época. Eran los primeros. ¿Y cómo llegaste a Mar del Plata? ¿Cómo se te dio? Porque en tu Instagram pones algo que por ahí sorprende. Periodista agropecuario. Claro. No hay, yo no conozco a nadie más que sea periodista agropecuario. Con todo lo que me acabas de explicar, más o menos puede entenderse. Lo del periodismo agropecuario, a ver, es una forma de remarcar que uno no es, o no ejecuta o no lleva a cabo el periodismo general, por más que uno es periodista. Siendo periodista de deportes, siendo periodista de ciencia, de música, de lo que sea, la fórmula es la misma, el trabajo es el mismo. Lo que pasa es que uno toca determinados temas en los que debiera especializarse. Uno que
pueda hablar de todo, en algo va a mentir. No, claro, no existe eso. Realmente no existe, porque digamos, el manejo de la información conlleva un estudio, conlleva seguramente, sí. tener cierto conocimiento acabado de la materia. Y que tiene que Yo ver, no podría hablar de fútbol porque de fútbol no tengo idea. que tiene que ver con lo que decías recién vos Y también. tiene que ver un poco con la familia, tiene que ver un poco con las raíces y obviamente después con seguir estudiando o leyendo o reuniéndose uno con los protagonistas de esta tarea que es el sector agropecuario. Si uno dice, hay hoy por hoy un curso, una carrera de posgrado en periodismo agropecuario, no existe. Existen algunas cositas muy chiquititas, algunas facultades se iban a ocupar en la Universidad de Mar del Plata en su momento, pero no lo hicieron. Hubiera sido una interesante iniciativa. Porque hace falta, además, hace falta gente que tenga vocación de comunicar las cosas del sector agropecuario, no hay duda. Pero bueno, mi vocación fue esta, trasladar lo que yo ya hacía en Balcarce, que primero fue cultural, después la radio me contrató para hacer informativos y el programa agropecuario de la radio. Yo ya hice escuela ya ahí. Empezaste, claro. Sí, yo al año, menos, a los 6-7 meses de que hacíamos ese programa que te conté, la radio me contrata para que yo me quede como locutor, ¿no? Pibe, 16, 17 años, Sí, 2 años. pero con esa voz Ya tenía algún tonito medio fuerte. no había que desaprovecharla. No, claro, no, y bueno, fue una linda época. Gran experiencia, claro. Gran experiencia. Ese fue, digamos, el puntapié de venir para aquí, porque en ese momento, por ejemplo, Radio Atlántica no tenía este tipo de contenidos, si bien yo pasé primero casi por LU9, después, bueno, los caminos me llevaron a LU6, donde primero y principal compartimos un tiempo con Héctor Mario Panazzi, que hacía su programa Música de Nuestra Tierra, sí, ¿no? Y al poco tiempo yo empecé a hacer aquí los informes agropecuarios de la radio. Bueno, las cosas se fueron ampliando con el tiempo y demás, pero abocado siempre exclusivamente a esto, y la idea posterior a los pueblos, al programa actual, Región Atlántica, todo eso viene ya con lo que es el agregado cultural, es decir, llegar a los pueblos rurales, agroindustriales, etcétera, para contar su historia, la gente que vive ahí. Está bien atado a nuestra tierra, ni más ni menos, es identidad. Claro, esto es un poco lo que yo trato de hacer con la página, con Historias del Pueblo. Trato que las tradiciones y claro, todo lo de nuestros pueblos pequeños, de nuestra querida provincia de Buenos Aires, no pierdan eso que nos hace tan particulares. Seguro. Y hay mucho por descubrir, porque a diferencia de otros lugares de nuestro territorio argentino, Córdoba, por ejemplo, que tiene una experiencia notable en lo que es promover, difundir sus lugares, sus pequeños elementos de captación turística y demás. Nuestra provincia todavía va muy atrás en eso. Sí, y tiene mucho. Y tiene mucho, pero aparte hay cuestiones políticas de por medio. Si uno oye los medios de Buenos Aires, que es lo que uno trata de diferenciarse acá, nosotros no tenemos que hacer radio para Buenos Aires, tenemos que hacer radio para acá. Radio local, claro. Pero en los medios porteños uno va a escuchar provincia de Buenos Aires refiriéndose a Florencio Varela. Claro. Y eso no es la provincia. Claro, mezclan provincia con conurbano. Es el conurbano, es la provincia de Buenos Aires, obviamente, pero la provincia es mucho más que eso. Sí. Un amplísimo territorio, una zona productiva que banca económicamente y alimenticiamente todo eso que está allí, pero lamentablemente, por hablar siempre de todos los episodios que a veces son mayoría malos porque es delincuencia o todas las noticias que salen son sangrientas o alguna cosa por el estilo, no perdemos conocer, no sé, Los Pinos, partido de Balcarce, Nahuel Rucá en Mar Chiquita, Gardey en Tandil, ¿no? Cacharí en Azul. Sí, por eso estás nombrando lugares que merecen ser visibilizados y tienen su historia, y hay gente que vive, que apuesta al país allí y que se banca estar con varios kilómetros de tierra de pronto para salir a una ruta o para encontrar buena señal. Labardén mismo. Labardén. Es un ejemplo claro. Pero claro que sí, tantos otros, del oeste de la provincia, del centro, de la parte norte. Tenemos una riqueza muy cultural hermosa.
muy importante. Muchas veces cuando te escucho, por ahí cuando hablas con la gente y pasás lo que llovió en las distintas ciudades y todo eso, me haces acordar aquellas viejas gauchadistas de Radio Maipú. Bueno, claro, y viene también de mis tiempos en Radio Balcarce eso. También hacías algo parecido. Sí, lo demandaba la audiencia eso. Ya no era ni siquiera vocación nuestra, era una cuestión de que la audiencia llamara, ni bien escuchaba. Esto es magnífico porque es parte de la historia de la radiofonía. Nuestra radio Balcarce cortaba a las 12 de la noche e iniciaba a las 6 de la mañana, ¿no? Pero ya había gente con el oído muy afinado de cuándo iba a empezar la transmisión de la radio. Entonces cuando arrancaba la portadora, es decir, que se silenciaba la frecuencia que estaba con los brillos de la noche, ¿no? A las 6 menos 3 minutos, empezaba a sonar el teléfono. No existía el mensaje de texto, celulares pocos, o sea, y menos en el campo, pero algunos sí tenían teléfonos fijos de línea que había por allí en el campo, algún celular de los primitivos, teléfonos de mensajería por VHF en esa época. Ni bien se escuchaba que la radio estaba por empezar a transmitir, antes de que sonara el himno nacional y después la señal identificatoria, comienza su transmisión, el RI 235 Radio Balcarce, ya el teléfono empezaba a volar. Fulano de Ayacucho, Sultano de Lobería, Perengano de Tres Esquinas, otro de Los Pinos, el otro de Establecimiento San Simón, a pasar su dato de lluvia los días de lluvia, ¿no? Qué lindo. Y eso se mantiene porque hay mucha gente, primero que le interesa, le sirve, es un dato agronómico interesante. Seguro. Y aún así, nosotros acá, Mar del Plata, a 10 kilómetros tierra adentro, hay lugares donde no hay señal. Entonces, hay lugares donde solamente llega la radio. Yo, por ejemplo, en uno de los pueblos que visité es que está bajando, yendo para Guito, en Santo Domingo. Santo Domingo, partido de Maipú ya. Sí, estuve en Santo Domingo y ahí viven 110 personas. Claro. Es una cosa, es una tranquilidad. Total. Esa persona, vos las ves que viven felices. Sí, sí. Y hay una época del año que es febrero, marzo, ahora por la pandemia no, llevan 2 años que no, pero se hace una fiesta del reencuentro ahí. Sí. Entonces cuadriplica la población prácticamente porque van todos los ex vecinos, la familia, es magnífico. Sabía eso. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias Al contrario, Alejandro, gracias. por haberme recibido y por haberme contado todo esto que realmente es muy interesante. Y bueno, te seguiremos escuchando y seguiremos disfrutando de tu voz que realmente con ese tono es muy interesante. Bueno, muchas gracias y a seguir adelante con el proyecto, ojalá con la repercusión del caso, porque como todo esto lleva tiempo, pero aparte de eso es un esfuerzo para no hacer ninguna fortuna, sino en pos de lo cultural, de la identidad, de difundir nuestras cosas. Así que yo te agradezco la invitación a formar parte de la idea del proyecto, pero además acompañemos a Alejandro y a todos los que tengan iniciativas por el estilo, es decir, compartamos, sumemos, tengamos iniciativa, la gente que vea nuestra conversación, sumando cosas, es decir, hay mucha gente que tiene historias por contar, mucha gente. Y que si no se cuentan y pasa el tiempo, lamentablemente se pierden, ¿no? Y es lindo registrarlas. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Y bien amigos, así de esta manera hemos finalizado una nueva edición de Historias de Pueblo. Les recuerdo que pueden seguirnos por nuestro canal de YouTube Historias de Pueblo y por nuestra página en Instagram Historias_de Pueblo. Y recuerden, los voy a estar esperando siempre para una próxima. Chao.